Hola, me presento, soy Hugo Sánchez Vicente y les hablo desde el Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. En primer lugar, dar las gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana por darnos la oportunidad de participar en este congreso. Hemos seguido la línea de investigación, administración y control de la construcción y la producción, con la finalidad de estudiar qué metodología es la más adecuada para gestionar proyectos dentro de un sector determinado. A lo largo de estos minutos pretendo exponerles cómo aplicar la metodología BIM en proyectos de construcción en el sector retail, ya que desde nuestro punto de vista BIM cuenta con las técnicas y herramientas idóneas para gestionar este tipo de proyectos, basados en la comunicación entre las partes implicadas por medio de ciclos iterativos. En primer lugar, haré una introducción sobre las metodologías tradicionales y las ágiles, para pasar a continuación a enmarcar una serie de ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. Les indicaré los criterios de selección que pensamos más adecuados para ambas metodologías dependiendo del tipo de proyecto. Finalmente, comentaré una serie de conclusiones haciendo hincapié en BIM como modelo de gestión más adecuado para desarrollar este tipo de proyectos en edificación. Bien, diferenciamos dos metodologías de gestión de proyectos. Las tradicionales, que son aquellas basadas en el control de las tareas que componen los procesos, conocidas por todos los que estamos aquí, y las ágiles, más desconocidas, que son aquellas centradas en las personas y en las comunicaciones por medio de iteraciones a corto plazo. Las metodologías tradicionales han sido la base del desarrollo durante décadas de los proyectos de construcción. No obstante, estas metodologías no resultan siempre las más idóneas para proyectos de rehabilitación, reforma y otro tipo que se alejan de aquellas de obra nueva. De modo que queda un gran vacío en el modo de gestionar este tipo de proyectos, donde la relación entre las fases es iterativa, en vez de ser secuencial, como suele suceder en la planificación tradicional de los proyectos. Sin embargo, en la gestión de proyectos de software sí que se ha investigado en este ámbito para dar respuesta a las limitaciones que muestran los métodos tradicionales. Para ello, se aplican las metodologías ágiles, centradas mayormente en las comunicaciones entre los agentes. Sin embargo, en proyectos de construcción son escasas las investigaciones sobre la aplicación de este tipo de métodos ágiles. Las metodologías tradicionales se fundamentan en la planificación y siguen estándares como las prácticas del PMBOK. Las relaciones entre las fases es en cascada y secuencial. No obstante, la guía indica que hay tres tipos de relaciones entre las fases, que pueden ser secuencial, de superposición e iterativa. Esta última simplemente la menciona y añade que es un enfoque útil para entornos cambiantes o poco definidos. En segundo lugar, las metodologías ágiles se fundamentan en la adaptación y trabajan con ciclos e incrementos iterativos. Las fases se solapan y se desarrollan en un entorno colaborativo, donde se da más importancia a las personas que a los propios procesos. Ahora bien, las metodologías ágiles surgen, como hemos comentado, para dar respuesta a las limitaciones que mostraban las tradicionales en proyectos de desarrollo de software, en entornos poco definidos. Y yo les planteo la siguiente reflexión. ¿Por qué no aplicamos este tipo de métodos ágiles en proyectos de construcción que se desarrollan en entornos inestables? Como es el caso, por ejemplo, de proyectos de reforma o de rehabilitación en el sector retail. Ya que en estos proyectos la adquisición de la información es incremental. Además, no se pueden planificar totalmente las tareas al inicio. Las fases se solapan a lo largo de todo el proyecto y los requisitos del cliente son cambiantes, por lo que se crean iteraciones continuas de colaboración para alcanzar el requisito u objetivo prioritario, que es el plazo, es decir, abrir en la fecha establecida. Como he comentado, estas últimas metodologías, las ágiles, surgen para hacer frente a los problemas propios de los proyectos de software en informática y no propiamente de construcción, donde tiene mayor importancia la funcionalidad del producto en sí, en el software.
en lugar del control del alcance del proyecto, por ejemplo, en edificación. Sin embargo, hoy en día el modo de construir no es el mismo que el de hace unas décadas. Gracias a los avances que nos brinda la tecnología, aportando un valor añadido considerable en la gestión del proyecto, como vamos a ver más adelante, mediante las técnicas y herramientas que ofrece BIM, que al final pues resultan imprescindibles para aplicar los principios de los métodos ágiles, facilitando la comunicación entre el cliente y el equipo de trabajo, y entre estos y el resto de agentes y organismos involucrados. Al final de esta ponencia entenderemos que con la metodología BIM podemos aplicar los principios ágiles de gestión en un proyecto de construcción y seremos capaces de crear prototipos virtuales en la fase de diseño similares a esas iteraciones que se establecen en los procesos de software. Mediante estas herramientas de simulación conseguiremos facilitar la retroalimentación y generar el feedback necesario entre el cliente y el equipo desde la fase de diseño y sin añadir costes de producción al proyecto. Bien, volviendo a las metodologías ágiles. Scrum ofrece una serie de estrategias orientadas a la entrega de resultados y a una respuesta ágil necesaria para trabajar en estos entornos inestables. Scrum es uno de los modelos de desarrollo ágil más empleado y define una serie de roles, la propiedad, el equipo, los interesados, el director de proyecto, una serie de componentes, como la pila del proyecto, que son los requisitos priorizados por el cliente, la pila del sprint, que son los requisitos del equipo para alcanzar estos objetivos con un nivel de detalle suficiente para su ejecución. También define los incrementos, que es la parte del proyecto desarrollada en un sprint, en condiciones de ser usada, y no estamos hablando de prototipos a falta de prueba. Estos incrementos, como veremos más adelante, son los entregables para el cliente. También define una serie de reuniones, la planificación del sprint, la reunión diaria con la revisión de tareas y la revisión del sprint del que se obtienen las lecciones aprendidas. Scrum define al sprint como el ciclo de desarrollo que plantea esta metodología y en cada sprint se desarrolla un incremento del proyecto. En un proyecto de reforma de un local comercial, el escenario es inestable, ya que nos vamos a encontrar con requisitos de alto nivel, como la fecha de apertura y la legalización, además de los costes y la calidad. Los nuevos requisitos, es decir, aquellos requisitos que surgen una vez que se ha comenzado el proyecto. Y las modificaciones de los requisitos, que son aquellos derivados de órdenes de cambio y modificaciones en el alcance del proyecto. A continuación les muestro algunos factores que pueden alterar la estabilidad de estos requisitos. Por ejemplo, en la fase de demolición, nos podemos encontrar con que la medición del estado actual no se corresponde con la medición del local vacío, o incluso que el estado en el que se encuentra la estructura existente no es el que nos esperábamos y hay que apuntalar con el retraso que todo ello conlleva. En cuanto a las estructuras y las instalaciones, pues en primer lugar con el propietario del local, ya se traten de actuaciones en el interior, como puede ser abrir huecos en el forjado o en el exterior, con modificaciones en la fachada. Incluso discusiones con el estudio de diseño, debido a las famosas apariciones de conductos e instalaciones que no estaban contempladas en el proyecto original. O también problemas con la comunidad de vecinos, aquellos problemas derivados de ruidos y otro tipo de actuaciones molestas. Y en lo que tiene que ver con las licencias, pues problemas con los técnicos de obras para poder comenzar los trabajos, retrasos en el proyecto por conflictos con la ocupación de la vía pública, y a la finalización del proyecto, pues conflictos con los técnicos de aperturas en lo referente a los permisos de inicio de actividad. Además de todo esto, nos encontramos con otros factores, como son el entorno, la ubicación del local y los suministros, e incluso otros organismos, como pueden ser el Colegio y la Mutua de Seguros, el Ayuntamiento, la Policía Local, los equipos de coordinación de obras privativas en los centros comerciales. Volviendo al ciclo iterativo de desarrollo que propone Scrum. En primer lugar, definimos los requisitos del cliente, que ya hemos dicho que es ese conjunto de requisitos que se incluyen en la pila del proyecto y son las funcionalidades que desea obtener el cliente, de forma que se ordenan atendiendo a la prioridad que él mismo, el cliente, otorga a cada una de ellas.
Como hemos comentado, en retail la principal es la fecha de apertura. A continuación, se realiza la planificación del sprint y se obtiene la pila del sprint, con aquellas tareas necesarias para alcanzar los objetivos priorizados por el cliente, teniendo en cuenta los factores que ponen en riesgo la estabilidad del escenario, que son los que hemos comentado anteriormente. Así pues, se planifican las tareas necesarias para alcanzar los objetivos de cada sprint, y no la totalidad de las tareas como sucede en las metodologías tradicionales, ya que la adquisición en estos casos de la información es incremental. No disponemos de toda la información al inicio del proyecto. Por ejemplo, en el primer ciclo iterativo se planifican las tareas necesarias para elaborar el proyecto global, y así sucesivamente hasta la última iteración, donde el objetivo es la obtención de las licencias. Cada ciclo iterativo genera una serie de entregables a nivel interno de la empresa y otros interesados, además de los entregables para el cliente, que, como he comentado, son los incrementos resultantes de cada iteración, que se presenta al cliente, se revisa y se sacan las lecciones aprendidas. Y podemos definir como incremento aquella parte completamente terminada y operativa, en condiciones de ser entregada. En retail nos encontramos con una serie de incrementos que definen la evolución del proyecto. El incremento o entregable final para el cliente es el cierre del proyecto, con las licencias y el modelo as-built correspondiente. Como he comentado al principio de la ponencia, la metodología tradicional es lineal y secuencial. Está basada en la anticipación y en los procesos. En cambio, estos métodos ágiles se basan en incrementos e iteraciones y se basan además en adaptación y en las personas. Estas diferencias hacen que cada una de las dos metodologías sean adecuadas para un tipo u otro de proyecto. De modo que los métodos tradicionales son aptos para proyectos que requieran una planificación precisa. Por ejemplo, aquellos proyectos de obra nueva donde el entorno es estable. En cambio, para proyectos que se desarrollan en entornos poco definidos, como es el caso de los proyectos en retail, los métodos ágiles son más adecuados a requerir una rápida respuesta al cambio. De este modo, los criterios de selección propuestos dependen de la estabilidad del escenario, de la adaptabilidad o de la flexibilidad, es decir, de la capacidad de respuesta al cambio. Con esta comparación pretendo llegar a una conclusión, y es que las metodologías ágiles en equipos pequeños y autoorganizados son muy útiles para gestionar la comunicación en proyectos de construcción que se desarrollan en entornos inestables y velocidades extremas, donde es necesaria una capacidad de respuesta al cambio y una colaboración constante para minimizar riesgos en la gestión y alcanzar los objetivos del proyecto, como son los proyectos de retail. Ahora bien, una vez definidos los roles y las responsabilidades, los objetivos y los incrementos, es cuando nos preguntamos cómo somos capaces de gestionar todo ello en la práctica, desde el inicio hasta el final y en fases posteriores del proyecto. Necesitamos herramientas que involucren a todo el equipo de trabajo y que les hagan partícipes de estos ciclos iterativos de comunicación. BIM pone a nuestra disposición las herramientas adecuadas para implementar este modelo de gestión. BIM hoy en día es una realidad. Realizamos proyectos de edificación en el sector retail, minimizando riesgos y agilizando los procesos. Trabajamos con las herramientas que nos ofrece esta metodología para modelar el edificio desde etapas tempranas, previas a la ejecución. En retail, la distribución interior es un tema clave por el tema de las ventas y ha de estar adecuado al cumplimiento de la normativa. Lo mismo ocurre con la fachada del edificio, en muchas ocasiones protegida, al ubicarse en el centro de las ciudades. Cualquier modificación del estado actual queda reflejada en el modelo virtual, haciendo partícipes a todos los agentes. Una vez realizada la demolición interior del edificio a ocupar, pasamos a modelar el estado del local vacío, que lógicamente sufrirá variaciones respecto de la anterior versión, al identificar elementos no contemplados previamente, y podremos modelar el estado reformado a ejecutar posterior a la demolición. De los proyectos de retail que hemos analizado, hemos obtenido una serie de datos sobre el modo de gestionar la comunicación entre las distintas partes.
Tras cuantificar el volumen de solicitudes de información que se producen, la mayor parte de solicitudes se centran en las órdenes de cambio y en la contratación. No obstante, hay una gran cantidad de flujos de información en las fases previas, en las que se está gestando el proyecto, correspondiente al plazo que transcurre entre el primer layout del proyecto y el full set o proyecto de ejecución. Estas herramientas ofrecen distintos filtros de visibilidad. Dependiendo del implicado, se visualizará el modelo de distintas formas. Al cliente, por ejemplo, le interesará un aspecto modelizado más real. Sin embargo, dentro de nuestro equipo de trabajo, la visibilidad con anotaciones y detalles nos resulta idónea para reflejar las órdenes de cambio planteadas y aprobadas en esta fase de proyecto. En numerosas ocasiones, en la fase de demolición que venimos planteando, surgen requerimientos que no estaban definidos en un comienzo, por lo que termina convirtiéndose en un proyecto de rehabilitación que no estaba contemplado en la fase inicial. Cuando desconocemos el estado real de la estructura del edificio, a veces nos vemos obligados a reforzarlo. Para ello modelamos el apuntalamiento necesario y se comunica al resto de implicados en tiempo real. Los costes que se derivan de adaptar el proyecto inicial, es decir, la versión beta del modelo, al local vacío, es decir, únicamente visualizando la estructura y las instalaciones existentes, son mínimos, pues se trabaja sobre un prototipo que se puede adaptar en tiempo real y con capacidad de respuesta al cambio, debido a la interoperabilidad que ofrece esta metodología. De este modo, se consigue que el modelo integrado de BIM permita a los técnicos y demás agentes ser informados de las órdenes de cambio, ganando tiempo y reduciendo costes y documentación innecesaria, ya que son notificados a tiempo real y queda constancia de ello. Una vez apuntalada y realizado el análisis estructural, procederemos a intervenir de la forma que corresponda, vinculando decisiones e informes al modelo. Y una vez que sean aprobados, pasaremos a ejecutarlo en la realidad. Todos estos cambios quedarán reflejados en lo que denominamos fase estructura del modelo. Estas herramientas permiten precisar en lo que estimemos oportuno. Como he mencionado, en retail, un gran número de locales se encuentran en el centro de las ciudades, tratándose muchas veces de edificios antiguos. Por ejemplo, para actuaciones en fachadas, donde hay que elaborar un informe detallando los elementos afectados para intervenir urgentemente y evitar daños mayores, nos permite comunicar con precisión y generando un feedback que agilice los procesos. BIM permite identificar la totalidad de los elementos que engloban el proyecto. Por ejemplo, la tabiquería, atendiendo a parámetros como la resistencia al fuego de sus componentes o el aislamiento acústico, o el modelado de las instalaciones con sus características y ubicación exacta en el local. Para proyectos de retail, donde los elementos que componen el proyecto suelen ser comunes a una imagen establecida y cabe la posibilidad de generar familias de elementos, ya sea el caso de la tabiquería, del mobiliario, de las instalaciones, resulta óptimo recurrir al modelo virtual del edificio que propone la metodología BIM. De este modo, las iteraciones en la fase de diseño repercutirán sobre una cantidad mayor de componentes, consiguiendo así beneficios en los plazos de ejecución y en el coste global del proyecto por medio de prototipos. Los métodos tradicionales de gestión de proyectos presentan grandes deficiencias, ya que apenas se produce la interacción necesaria entre las etapas de diseño y la de construcción. Al inicio del proyecto podemos detectar los errores cometidos en el modelo virtual, sin que repercutan en el edificio real y ahorrando así costes posteriores. Con la desactivación del proyecto y la puesta en marcha del edificio, no se da por finalizado el ciclo de vida del mismo. De este modo, damos paso a la implementación de las herramientas de gestión de Facility Management. La metodología BIM tiene en cuenta la gestión del mantenimiento del edificio y pone a nuestra disposición técnicas para el seguimiento y el control del mismo. Estas herramientas son recursos lo suficientemente eficaces como para simplificar las labores de mantenimiento y operaciones a realizar en un futuro. Como vengo mencionando, los métodos ágiles se basan en dar respuestas a los cambios en lugar de seguir un plan establecido. Es decir, anteponen la adaptación y la anticipación a la planificación y control de la gestión de proyectos ortodoxa. La gestión de la comunicación en BIM minimiza los riesgos en términos de gestión del plazo al fomentar el feedback entre todos los participantes que comparten el modelo virtual y son partícipes en la toma de las decisiones. La metodología ágil en software
parte de una serie de prototipos en versión de prueba para entregar al cliente. En edificación, las herramientas que ofrece la metodología BIM son clave en el desarrollo de los entregables para el cliente en cada iteración a lo largo del proyecto. El modelo virtual del edificio en BIM es la herramienta básica para la gestión de la comunicación y la visualización de la evolución del proyecto en todo momento, con las órdenes de cambio aprobadas, desde el informe o survey hasta el modelo as-built del edificio. Es un modelo vivo que ha evolucionado a lo largo de los incrementos hasta la entrega final que se hace al cliente, e incluso en las fases posteriores de mantenimiento. Y bien, esperamos que les haya resultado interesante el tema que hemos tratado. Muchas gracias por su atención y una vez más mostramos nuestro agradecimiento a los organizadores de este 9º Congreso Internacional sobre Administración y Tecnologías para la Arquitectura, el Diseño y la Ingeniería. Muchas gracias.